Les damos la bienvenida a Expo PH, la primera feria virtual de la propiedad horizontal en Colombia. Bienvenidos. Este es un espacio creado para ustedes, donde estaremos aprendiendo junto a los mejores profesionales en propiedad horizontal, en Colombia, México, Venezuela y Panamá. Con el patrocinio del Conjunto.co y la Lonja Autorreguladores. Mi nombre es Rafael y me acompaña en este magnífico evento de administradores, consejeros, contadores y propietarios, Camila Ribeira. Ahora en Expo PH continuamos con el ingeniero Ricardo Ribeira, especialista con experiencia de más de 18 años en TI y ciberseguridad. Director de soluciones de arquitectura para Latinoamérica y el Caribe de Reveloc, filial de Fitsai Company. Ha trabajado con importantes empresas como Intel Security y Symantec. También ha trabajado en Processor de Brasil, Banco de Bogotá, NSR Corporation y como consultor independiente. En Expo PH estamos de feria y te presentamos el Plan 1515. Reserve su video asamblea de 2022 antes del 15 de diciembre y obtenga el 15% de descuento. ¿Qué espera? Escríbanos ya para mayor información, al chat de WhatsApp 305-265-7472. En el Conjunto.co, lo hacemos más fácil para usted. En Expo PH, estamos de feria y te presentamos la solución de seguridad y control web más completa del mercado. El Conjunto.co. Con ella, pondrá la seguridad de la copropiedad al alcance de la mano de todos los residentes. Control de acceso, citofonía virtual, control de correspondencia, botón de pánico, control de contratistas, y muchas opciones más. ¿Qué espera? Escríbanos y agende su cita de demostración, al chat de WhatsApp 305-265-7472. En el Conjunto.co, lo hacemos más fácil para usted. Gracias, Rafael, por la presentación de Ricardo Ribeira, y así es. Él nos va a hablar acerca de cómo garantizar las transacciones seguras desde la propiedad horizontal. Adelante, Ricardo. Gracias, Camila. Buenas tardes a todos y gracias por asistir a Expo PH. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que, si bien se habla mucho en la actualidad, también es desconocido para muchas otras personas y tiene una fuerte relación con la administración de una propiedad horizontal. Entonces, durante los próximos minutos compartiré con ustedes algunas cifras y métodos utilizados para cometer fraude y algunas recomendaciones de cómo garantizar una experiencia segura cuando realizamos transacciones bancarias en línea. Entonces, ahorita voy a compartir mi pantalla e iniciamos. Bien, entonces, ciberdelitos e higiene digital. Quiero empezar a tocar el tema primero con un pequeño resumen de lo que fue el incremento del fraude y del cibercrimen durante la pandemia y específicamente durante las cuarentenas que se vivieron a lo largo del mundo, ¿no? Que era precisamente la otra cara de la pandemia. Mientras muchos de nosotros tratábamos de permanecer seguros del virus y nos adecuábamos a una forma diferente de trabajar, que implicaba en muchos casos tener que hacer algo que no estábamos acostumbrados a hacer, como reuniones virtuales, uso frecuente de banca en línea, hacer hasta mercado por internet, entre otros. Por el otro lado estaban los delincuentes, ¿no? Que estaban aprovechando la situación para tratar de cometer fraude y cometer más fraude. ¿Y por qué? Porque la pandemia permitió también la bancarización de muchas personas en la región. En el caso de Colombia, por ejemplo, cerca de 1.6 millones de colombianos se bancarizaron en el primer semestre de 2020. Y claro, a mayor bancarización, sumado a la incertidumbre por el COVID-19, hizo que los casos de fraude de todo tipo aumentaran drásticamente. Incluso lo que ven a la izquierda es un reporte de cibercrimen de la Interpol de agosto del año pasado, que habla que las 4 ciberamenazas que más crecieron durante el 2020 fueron los dominios maliciosos, el malware o los virus, el phishing y las noticias falsas. De esas 4, las 3 primeras tienen una relación directa con el fraude bancario. Pues estas 3, que son los dominios maliciosos, el malware y el phishing, son las formas más comunes que usan los defraudadores para tratar de manipular o suplantar a sus víctimas. Ahora, en la parte derecha pueden ver algunos indicadores importantes.
todos los fraudes aumentaron por encima del 100%, en todos los casos, siendo el de más incidencia, el de mayor incidencia, el robo de cuenta, con casi un 650%, seguido del fraude en la banca en línea con un 250%, y sin hablar incluso del fraude telefónico, que llegó a aumentar en un 728%. Incluso en el caso de Colombia, el delito de suplantación de identidad aumentó un 420% en 2020. Y todo esto pasaba mientras el mundo trataba de pelear contra el virus y de adaptarse a una nueva forma de trabajo, ¿no? Ahora, hoy en día, ¿qué vemos? Que esa tendencia del 2020 se mantuvo, incluso continúa en aumento, y hay 5 tipos de fraude que son los más comunes hoy en día. Primero, tenemos las compras que se hacen en sitios de dudosa reputación y que nunca llegan, o las famosas estafas por compras. Segundo, la ingeniería social, que es una técnica bastante utilizada y que se trata de obtener información o lograr que la víctima realice una acción mediante la manipulación. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Tercero, la suplantación de identidad, muy conocido en la región también, casos recientes de usuarios bancarios de diferentes bancos que han sido suplantados, que han mencionado incluso en Twitter cómo han sido suplantados en los bancos. El cuarto fraude más frecuente es el robo de cuenta, que básicamente alguien se hace con las credenciales de acceso a mi cuenta bancaria y hace transacciones en mi nombre. Algunos casos también muy sonados en los últimos días en redes sociales. Y el phishing y el smishing, que son evoluciones de las técnicas de ingeniería social tradicionales, pero que se basan, en el caso del smishing, en mensajes de texto, y en el caso del phishing, en llamadas telefónicas. ¿Vale? Entonces, en resumen, todos los fraudes de una u otra forma vinculan la identidad de la persona o parte de la identidad de la persona. Ahora, así las cosas, la identidad se vuelve un activo que cobra cada día mayor valor, ya que este activo proporciona datos importantes que pueden ser utilizados con diferentes fines. Por ejemplo, los gobiernos pueden utilizar esta información para casos de inclusión financiera, de inteligencia, de acceso a servicios, incluso hasta para regulaciones específicas, o utilizar los datos de identidad de las personas para hacer esto. Las entidades financieras también usan nuestra identidad de alguna manera, ¿no? Para generar ingresos incrementales sobre la base de clientes, para mejorar la retención de clientes que tienen e incluso para prevenirnos también de fraudes en el sistema financiero. Pero lo que pasa también es que los defraudadores usan también nuestra identidad o los datos, parte de los datos que componen nuestra identidad, para cometer ilícitos, como los que les mencionaba en el slide anterior y algunos otros, como incluso el lavado de dinero, que también es muy común y muy frecuente en nuestra región. Entonces, fíjense cómo nuestra identidad puede estar expuesta a muchos tipos de amenazas y también puede estar expuesta o está expuesta a fugas de datos. Incluso hoy en día hay un mercado importante para la compra de información biométrica de autenticación. Han habido a nivel global incluso y a nivel local diferentes noticias de fuga de información que incluye datos de autenticación biométrica de los usuarios, como el rostro de las personas o incluso la huella dactilar. Y cada vez vemos más sitios relacionados con esta clase de amenazas. Entonces, el problema es que si hay una fuga de datos en cualquier servicio que yo use y mis datos biométricos son expuestos, pues el impacto puede ser muy grande, ¿no? Entonces, aquí los invito, antes de pasar al siguiente slide, a pensar en el impacto de la clonación de datos. Piensen qué tanto se puede hacer con una foto de ustedes o una huella digital si llegase a caer en manos de personas equivocadas, ¿no? Yo hice un experimento muy sencillo en mi casa, traté de desbloquear mi teléfono utilizando una foto mía, una foto en blanco y negro a propósito, y lo que quiero a continuación en el siguiente video, les sugiero que miren con detenimiento la pantalla de la presentación y lo que pasa con mi celular, específicamente
con el candado ubicado en la parte central, en la parte superior central de la pantalla, que indica el bloqueo o desbloqueo del teléfono, ¿vale? Entonces voy a poner el video solo para que vean qué fue este experimento y después sacamos algunas conclusiones. Entonces, fíjense, mi celular está desbloqueado. Perdón, en este momento voy a desbloquearlo utilizando el PIN normal, lo logré desbloquear sin problema, trato de hacer algo y el teléfono está completamente desbloqueado. Ahora lo bloqueo nuevamente y voy a desbloquearlo utilizando mi rostro. Fíjense, el candado está abierto. Cuando lo pongo frente a mi rostro, el celular se desbloquea sin problema. Ahora lo pongo sobre una foto mía, frente a una foto mía, en blanco y negro, como les comenté. Nuevamente, fíjense, él detecta el desbloqueo, la foto, y desbloquea el teléfono con solo mi cara. ¿Sí? Interesante, ¿no? Ver cómo con una simple foto mía, a blanco y negro, logro desbloquear mi teléfono. Eso mismo podría ser un defraudador, un ciberdelincuente, si tuviera acceso a mis datos de información biométrica o a cualquier otro dato, ¿no? Hoy día estamos muy expuestos, utilizamos muchísimo los canales digitales, nos facilitan mucho la vida, pero también estamos muy expuestos a él, ¿no? Este caso que les mostraba es un ejemplo sencillo. Hay muchos otros casos interesantes, incluso el que ven a continuación en la pantalla es un caso también interesante de analizar. Resulta que en una conferencia de hackers en Alemania mostraron un método para falsificar huellas dactilares usando únicamente algunas fotografías en alta resolución de la víctima. En este caso, la víctima fue la doctora Ursula von der Leyen, que actualmente es la presidenta de la Comisión Europea, es la que aparece en la foto de la parte derecha de la pantalla. Y lo que hicieron fue que con solo unas fotos de sus manos, unas fotos en alta resolución que habían tomado desde lejos en un evento, tal cual como aparece en la foto de la derecha, una cámara de alta resolución, alguien que estaba dentro del evento tomó las fotos de las huellas dactilares de la doctora y lograron reconstruir y falsificar la huella dactilar de la doctora von der Leyen. Luego de esto, ¿qué pasó? Pues claramente podían haber desbloqueado cualquier dispositivo o cuenta que estuviera vinculada con esa huella dactilar. Entonces, fíjense cómo incluso los datos biométricos pueden ser utilizados de una manera que nos ponen en riesgo. Entonces, aquí, antes de seguir con el siguiente tema, quisiera aclararles a todos que no estoy sugiriendo que la biometría física o cualquier otro método de autenticación sea malo. Es simplemente una introducción al tema siguiente de esta presentación, pero también un campanazo de alerta, ¿no? Fíjense lo que sucede cuando mi higiene digital y mi conciencia en seguridad no es el mejor. Entonces, por eso es que es tan importante la higiene digital. ¿Y qué es eso de la higiene digital? No es más allá que el cuidado que cada uno de nosotros debe tener con los sistemas digitales que utilizamos a diario y con la información que compartimos a diario de manera digital. Así como lo hacemos con nuestra cara y con nuestra casa y nuestro cuerpo, nuestra vida digital requiere que este entorno cuente con ciertos elementos que ayuden a mantener ese entorno seguro. Entonces, ¿qué elementos son importantes tener en cuenta? Un mantenimiento y actualización constante, poder tener configuraciones adecuadas para hacer mis sistemas menos vulnerables. Y tercero, adoptar medidas de seguridad acordes al tipo de riesgo al que estemos expuestos. Por ejemplo, no compartir fotos de su rostro o copias de la cédula o fotos de sus huellas digitales con personas desconocidas o con fines poco confiables. Ya se dieron cuenta por qué. No solo el número de cédula, el nombre y otros datos pueden hacer que seamos víctimas de fraude. Incluso una foto nuestra puede hacer que seamos víctimas de fraude. Entonces, tengamos mucho cuidado con lo que compartimos también en Internet, en redes sociales,
porque es importante que cada uno de nosotros ponga su grano de arena para asegurarnos esa vida digital que cada vez más va a ser importante y que seguramente adoptaremos nuevas formas de acceso digital en un futuro no muy lejano, ¿no? Entonces, asegurémonos que nuestra vida digital en línea se mantenga segura y protegida. Para eso es importante este tema de la higiene digital y la conciencia en seguridad. Debemos entender que hay un riesgo inminente en lo que hacemos en el canal digital y que todo lo que hacemos en la vida digital deja una huella que es imborrable y que fácilmente se puede adquirir hoy en día. Ahora, resulta que el combate del fraude bancario y los ciberdelitos no son solo responsabilidad de las entidades financieras o de las empresas que ofrecen servicios en línea. Con conocimiento de causa, yo les puedo decir que, o puedo dar fe que la gran mayoría de estas empresas hacen un trabajo enorme por tratar de mantenernos seguros y evitar que seamos víctimas de alguna clase de fraude. Sin embargo, el defraudador siempre busca atacar por el eslabón más débil de la cadena. ¿Y quién es el eslabón más débil de la cadena? Nosotros que somos al final los usuarios finales, somos ese eslabón más débil. Y hay un sinnúmero de estudios que confirman eso, que confirman que el usuario final, que nosotros, que cada uno de nosotros somos ese eslabón débil de la cadena cuando de la vida digital se trata. Por ejemplo, de acuerdo con un estudio de un grupo de investigación que se llama IT, mencionan que el 60% de los usuarios utiliza la misma contraseña para acceder a múltiples servicios. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente algunas de las personas que están viendo esta presentación, esta charla hoy en Expo PH, tengan como contraseña del banco la misma contraseña que utilizan en el correo electrónico. Altamente probable que el 60% de las personas que están viendo esta charla tengan esta vulnerabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si nuestro proveedor o el proveedor de correo electrónico de cada uno de ustedes sufre una fuga de datos y esa información cae en manos equivocadas, un ciberdelincuente eventualmente tendría acceso no solo al correo electrónico mío, sino también a la cuenta bancaria. Si mi contraseña es la misma, la cuenta bancaria con la del correo electrónico, pues eventualmente el ciberdelincuente tendría acceso a ambas cuentas. ¿Por qué? Porque estoy compartiendo mi contraseña con múltiples servicios. Ahora, algo similar sucede con el correo electrónico. De acuerdo con un reporte de privacidad del año pasado de Estados Unidos, Departamento de Defensa de los Estados Unidos, hablan precisamente que más del 40% de los usuarios no es consciente que abrir links o archivos desconocidos y probablemente sospechosos podrían desencadenar en una infección con virus o malware del computador o del teléfono que estén utilizando para abrir ese link o descargar ese archivo desconocido. Incluso muchos otros no le ve problema a descargar e instalar cualquier clase de aplicaciones, vengan de donde vengan, ¿no? El 24% de las personas considera seguro descargar e instalar aplicaciones desde fuentes desconocidas. Entonces, como eslabón más débil de la cadena, que somos nosotros, debemos trabajar un poco en mejorar nuestra postura y conciencia en seguridad digital. Para eso, tengo a continuación algunos tips que voy a compartir con ustedes y que seguramente serán de utilidad en su vida personal y en su vida laboral en todo este tema de administración también de la propiedad horizontal. ¿Vale? Entonces, el primer tip es relacionado con el correo electrónico, ¿no? Y aquí, si ven, dice desconfiar del viejo conocido. ¿Y por qué el viejo conocido? Resulta que las amenazas de correo electrónico que recibimos, o los correos electrónicos de phishing que recibimos,
son una de las ciberamenazas más antiguas que existen. Tiene aproximadamente 20-25 años. Y aún así, aún siendo tan antigua, continúa siendo una de las más exitosas. Y si recordamos el reporte de la Interpol, era la que más creció incluso el año pasado. ¿Y por qué continúa siendo exitosa? Básicamente por lo mismo que venimos hablando, porque se basa en el eslabón más débil de la cadena. Hace falta conciencia de educación para evitar caer en la trampa del phishing. Acá ahí en la pantalla ven 3 ejemplos de correos fraudulentos. Todos buscando lo mismo, manipular al usuario para tomar una acción. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta en estos casos? Primero, el remitente generalmente no concuerda con un remitente legítimo o real. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vemos soporte-microsoft@Microsoft, lo están dirigiendo hacia esa cuenta, pero quien lo envía es yolsaba-93@hotmail, ¿vale? Es decir, no tiene nada que ver con Microsoft, en este caso, un correo de que mi cuenta ha sido suspendida por alguna razón, ¿no? En la parte derecha tenemos otro caso de Apple que menciona básicamente lo mismo, ¿no? Su cuenta ha sido bloqueada, tiene hasta tal fecha para poder desbloquearla y haga clic aquí. En todos los casos hay algo que lleva al usuario a tomar una acción, ya sea o descargar un archivo o abrir un link de una página web, ¿no? Cuando el usuario abre ese link, generalmente lo que se encuentra es un sitio muy similar al sitio original, muy cercano al sitio original, con los mismos logos, la misma información, pero sin embargo no deja de ser un sitio malicioso. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Por la URL en la barra de direcciones, que seguramente o no tenga el candado o que recibamos una advertencia previamente del navegador diciéndonos que puede ser un sitio malicioso. Y adicionalmente por la URL, ¿no? Un ejemplo, si estoy entrando a restablecer mi cuenta de Apple, pues seguramente el dominio va a ser apple.com, ¿no? Y aquí tenemos que estar muy atentos a que efectivamente estemos entrando, estemos ingresando a la página adecuada. Si no, claramente es un ejemplo de phishing, ¿no? Una amenaza de phishing la que estaremos viviendo. Otro ejemplo es el de abajo, que es básicamente un correo de una notificación de un comparendo. Pusieron de que cometió una infracción de tránsito y por esta razón tengo un comparendo que debo cancelar o pagar. Y generalmente traen un archivo adjunto, que puede ser un PDF o un archivo .zip. ¿Qué es lo que busca ese archivo? Que cuando yo lo abra, lo descargue en mi computador o en mi dispositivo móvil, tratar de infectar mi computador con malware o con virus, ¿no? Una vez mi computador está infectado, pues lo que va a suceder posteriormente es que el defraudador o el ciberdelincuente tiene acceso total a mi máquina, ¿no? Podría controlar remotamente mi máquina y podría incluso grabar las pulsaciones de las teclas o incluso llegar a ver lo que estoy haciendo en la página del banco, por ejemplo, robar los tokens SMS y demás que me llegan al dispositivo móvil, si es el caso del dispositivo móvil, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta el remitente, los archivos adjuntos y la redacción, ¿no? Generalmente hay errores de redacción en esta clase de correos, hay palabras sin tilde, palabras mal escritas, párrafos que no concuerdan, nombres del producto que ya no existen, etcétera, etcétera. Entonces, estar muy pendientes de esta clase de correos y actuar en consecuencia, eliminarlos inmediatamente, ni siquiera llegar a ingresar. Pónganse a pensar que si reciben ustedes un correo diciendo que su cuenta de correo está deshabilitada, pues no tiene sentido, ¿no? Si ustedes están revisando el correo y reciben un correo de que su cuenta de correo está deshabilitada, entonces, ¿cómo hicieron para ingresar? Básicamente, ¿no? Entonces, ese es el primer tip que debemos tener en cuenta. Desconfiemos de los correos electrónicos que nos soliciten hacer clic en un link, descargar un archivo adjunto o responder con información adicional. Ahora, segundo,
el smishing. El smishing básicamente es el phishing, el mismo phishing que veíamos anteriormente, pero vía SMS, ¿no? Aquí tenemos un caso de un banco en Colombia, que es Bancolombia, donde al usuario le llega un mensaje de texto donde le dice que bloquearon temporalmente su clave dinámica o su token, su doble factor de autenticación, y que debe ir a un link específico para activar nuevamente esa clave dinámica. Lo que ustedes ven en la parte central, la imagen central es la página falsa y la imagen de la derecha es la página legítima. Si ustedes se dan cuenta o miran detenidamente, pues casi que son iguales, ¿no? Hay unas pequeñas diferencias, pero prácticamente son las mismas páginas. ¿Por qué? Porque lo que hacen es clonar completamente el sitio del banco y subirlo en un hosting o en un dominio diferente. Entonces, si se dan cuenta qué es lo que cambia entre una y otra, es el dominio, la URL a la que estoy ingresando. Por un lado, la URL es Bancolombia, Grupo Sucursal Virtual Dinámica, no sé qué, es un torrero larguísimo. Y por el otro lado tenemos la URL real, que es, en este caso, transaccionesbancolombia.com. Entonces, fíjense cómo poder detectar. Son cosas muy sencillas, parece la misma página, pero simplemente la URL es la que nos permite identificar si efectivamente es o no es el sitio real. Segundo, que hay que tener en cuenta también en estos casos, ningún banco nos envía correos electrónicos o mensajes de texto para que hagamos clic y consumamos o expongamos información personal. ¿Sí? Entonces, mucho ojo también, es una nueva forma también, ya lleva algunos años, sin embargo, ha cogido mucha fuerza en los últimos meses y es el smishing, ¿no? Entonces, no caer en esta clase de trampas también. El tercero son las contraseñas, ¿no? Y aquí el tip es, lo primero es ser creativo, ¿sí? ¿Y qué es ser creativo? Primero, no utilicen datos personales en las contraseñas. Traten de siempre hacer una mezcla de palabras, de números, incluso de caracteres especiales, que sean de fácil recordación para ustedes, pero que sean difíciles de descifrar por parte de un defraudador. No pongan números de cédula, no pongan sus nombres, fechas de nacimiento o fechas de nacimiento de seres queridos y demás en las contraseñas. ¿Por qué? Porque nuevamente somos el eslabón más débil de la cadena y generalmente acostumbramos a compartir alguna clase de esta información en redes sociales. Por ejemplo, si yo quiero entrar a la cuenta de correo electrónico de una persona, ¿sí? Generalmente lo que hace el defraudador es iniciar la búsqueda de información relacionada con esa persona en las redes sociales. Entonces van y buscan en Facebook y se dan cuenta que la persona nació el 17 de enero. ¿Sí? Entonces, ok, utilizan esas partes de la fecha de nacimiento para saber si coincide con la contraseña del banco, ¿no? Para tratar de adivinar la contraseña del banco. Y viendo fotos en Facebook se dan cuenta que su hija se llama Nati. Entonces resulta que se dan cuenta que puede ser Nati más la fecha de nacimiento. Y ya puedo saber cuál puede ser la contraseña de acceso al correo electrónico, a alguno de los servicios que utiliza esta persona, ¿no? Entonces, eviten siempre usar datos personales, usar información confidencial dentro de las credenciales o las contraseñas que definan. ¿Listo? Siempre utilicen letras, números y caracteres. Mínimo una contraseña segura es de 8 caracteres. Menos de eso no, ¿vale? De 8 caracteres en adelante es una contraseña que es bastante segura y que evita que pueda ser descifrada fácilmente. Los ciberdelincuentes utilizan sistemas muy novedosos y potentes que son capaces de descifrar contraseñas en muy poco tiempo. Entonces, entre más grande sea la contraseña, más difícil y mayor es el tiempo que dura un ciberdelincuente en descifrar esa contraseña, que generalmente lo hacen mediante diccionarios de palabras
y combinación de diferentes palabras y caracteres para tratar de descifrar la contraseña de la persona. ¿Listo? Cuarto, cambien las contraseñas frecuentemente. Esto es bueno estar rotando esas contraseñas. Y quinto, no las reutilice y tampoco las compartan con otras personas, ¿no? Sino que le voy a dar la clave de acceso de mi correo, de mi cuenta bancaria o de cualquier otro servicio a una persona porque yo no pude entrar, porque necesito que me ayude. No compartan las credenciales con nadie, tampoco las reutilicen. Como lo veíamos anteriormente, es uno de los errores más comunes que cometemos, ¿no? Reutilizar la contraseña, utilizar la misma contraseña en diferentes sitios. Y por último, una recomendación es utilicen un gestor de contraseñas. Hay muchísimos disponibles, algunos de pago, otros gratuitos, y facilitan mucho la vida a la hora de crear las contraseñas, por un lado, y de recordarlas, ¿no? De mantener un registro de todas las contraseñas que tengas. Son aplicaciones muy seguras, la mayoría de ellas. Hay que hacer una investigación en ese caso, pero en general son aplicaciones en las que se puede confiar y que ayudan precisamente a evitar tener que aprenderme un montón de contraseñas, que precisamente es una de las causas por las que resultamos poniendo la misma contraseña en todos los servicios, ¿no? Porque no me acuerdo de todas las contraseñas, se me olvidan y después es un lío acordarme o recuperar la cuenta y demás. Entonces, para evitar que eso no suceda y para cumplir con esas medidas de seguridad de la contraseña, podemos utilizar un gestor de contraseñas que nos ayude con eso. ¿Vale? El cuarto tip está relacionado con las redes Wi-Fi y las redes públicas. Entonces, en la parte de redes Wi-Fi privadas, ya sea de la casa o de la oficina, lo primero que hay que tener en cuenta es eviten usar nombres de red que los identifiquen. ¿Listo? Es decir, uno puede abrir el listado de redes disponibles y ver redes que se llaman Familia Ortiz, Apartamento 302, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eviten usar nombres de redes que los identifiquen. Traten de utilizar un cifrado estricto para la contraseña de la red Wi-Fi. En todos los routers que hoy en día tenemos, tanto del operador de servicios de Internet como los que podemos conseguir en una tienda de tecnología, tienen la capacidad de cifrado WPA2, ¿no? Entonces tratemos de que esté configurada nuestra clave, nuestra contraseña vía WPA2, e igual que como las contraseñas anteriormente que mencionaba, utilicen caracteres especiales, letras mayúsculas y minúsculas y números en la contraseña de la red Wi-Fi, y en el caso de las redes Wi-Fi traten de que sean al menos 12 caracteres. Por la misma razón, porque hay cantidad de aplicaciones que los ciberdelincuentes pueden utilizar para tratar de adivinar la credencial de la red Wi-Fi a la que intentan acceder. ¿Listo? Otro punto importante, hay una característica en los routers que actualmente tenemos en nuestros hogares y en las oficinas, que es WPS, que permite básicamente conectarme mucho más rápido a una red, sobre todo conectar dispositivos como de Internet de las Cosas, como televisores, impresoras y demás a la red Wi-Fi, y básicamente es que oprimo un botoncito en el router y ese botoncito hace que autoconecte muy fácilmente cualquier dispositivo que esté cerca al router. Este sistema tiene una vulnerabilidad muy importante que es explotada generalmente por los ciberdelincuentes. Entonces es importante deshabilitar el WP. Ahora, también que es importante no compartir la contraseña de la red Wi-Fi con terceros. Lo mismo, como lo mencionamos anteriormente, no compartan sus contraseñas. La de la red Wi-Fi tampoco se debe compartir.
es preferible tener una red de invitados separada que pueda utilizar precisamente para darle acceso a personas fuera de mi hogar o fuera de mi oficina cuando me visiten y necesiten acceso a Internet. Por último, cambiar la contraseña por defecto del router. Si compraron el router en una tienda de tecnología o si es el router por defecto del operador de Internet, siempre pídanle a la persona que los asesore en temas de tecnología o a la persona que les haga las configuraciones que cambien esas contraseñas por defecto. Por ejemplo, hay una página en Internet que se llama routerpassword.com donde puedo encontrar todas las contraseñas que vienen por defecto de cualquier router de cualquier marca. ¿Vale? Los más comunes, los más comerciales o incluso algunos routers del mismo operador de servicios de Internet que se pueden conseguir en este sitio. ¿Vale? Entonces es importante cambiar esas contraseñas por defecto, porque cuando tienen acceso a la contraseña por defecto del router, pues podrían también hacer cualquier cambio en la configuración, dejarlos sin Internet, dejarlos sin administración de la red Wi-Fi y posteriormente utilizar su red para cometer ilícitos, ¿no? Ahora, en el caso de las redes públicas, eviten al máximo conectarse a redes públicas para realizar transacciones bancarias o para acceder a cualquier sitio donde compartan o transmitan información confidencial o archivos confidenciales. ¿Vale? Si por alguna razón lo deben hacer, traten de utilizar una conexión VPN o usar una herramienta de VPN. También hay muchas en el mercado, como lo mencionaba anteriormente, de los gestores de contraseñas. También hay muchas aplicaciones para conexiones VPN. Igual, unas gratuitas, otras de pago, que funcionan muy bien y ayudan precisamente a asegurar esa conexión. Entonces es una capa adicional de seguridad que me permite de una u otra forma generar una especie de túnel seguro donde el defraudador no puede ver los datos que viajan a través de ese túnel. ¿Vale? Y de esa forma pues puedo contrarrestar un poco la inseguridad que me da estar en una red pública como la de un aeropuerto, la de una tienda de café o demás. ¿Listo? Y si se conectan a redes públicas, incluso como medida también de higiene digital y de seguridad, es mantengan el antivirus de sus computadores actualizado y mantengan el firewall de sus computadores activado. Si es el caso de los dispositivos móviles, también es válido tener una aplicación antivirus en el dispositivo móvil, sobre todo para el caso de los dispositivos con app. Quinto tip, las aplicaciones. Nada es gratis. Absolutamente nada es gratis, ¿no? Y como lo decía anteriormente, generalmente estas aplicaciones que supuestamente son gratis me están utilizando mi identidad digital. Están accediendo a datos míos para marketing y para cualquier otra actividad. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Eviten instalar aplicaciones innecesarias. Si no las necesitan, si no hace falta tenerla, no la instalen. ¿Listo? Segundo, eviten instalar aplicaciones de dudosa procedencia en sus dispositivos, porque esas aplicaciones pueden llegar a ser malwares, virus o troyanos bancarios, que es una clase de virus específicamente diseñada para atacar al usuario cuando está en transacciones en línea en el banco. Entonces traten de no instalar o eviten instalar aplicaciones de dudosa procedencia en sus dispositivos. Si es una aplicación del banco, por ejemplo, todas las aplicaciones de todos los bancos, de todos los países, de todo el mundo, están disponibles en las tiendas oficiales de los dispositivos y generalmente en la página web del banco hay una descripción detallada de cómo acceder a esa aplicación. ¿Vale? No instalen aplicaciones de fuentes desconocidas y utilicen siempre las tiendas oficiales, como les decía. Revisen también los permisos que las aplicaciones solicitan cuando se instalan o cuando las abro por primera vez.
Cuando ustedes instalan una aplicación, generalmente cuando esa aplicación requiere permisos especiales, les aparece un mensaje como este que ven aquí en la pantalla, que dice Allow me SIM to access this device location, ¿no? En español, en inglés, dependiendo cómo tengan el sistema operativo, pero básicamente validen qué clase de permisos les está pidiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estoy instalando un lector de PDFs, pues el lector de PDFs no tendría ninguna razón para acceder a mi ubicación geográfica, ¿vale? Si estoy instalando una aplicación de mapas como Google Maps o Waze, por ejemplo, seguramente sí va a necesitar acceso a mi ubicación geográfica para ubicarme. De lo contrario, no necesita ese tipo de acceso, ¿no? Lo mismo sucede con el almacenamiento, con permisos para administrar el teléfono o incluso permisos para hacer llamadas, lo mismo. Si es una aplicación de redes sociales, no tendría por qué tener acceso a administrar mi teléfono, a administrar el almacenamiento o incluso hacer llamadas, ¿no? Entonces, siempre validen esos permisos antes de acceder a la aplicación. Muchas veces, generalmente, instalamos una aplicación, le damos clic y empezamos a sí, 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 permitir, 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 y nunca leemos lo que estamos aceptando, ¿no? Entonces, recuerden siempre validar esos permisos. Es algo que no nos toma mucho tiempo y sí nos puede salvar de problemas a futuro, sobre todo en lo que tiene que ver con troyanos bancarios o aplicaciones maliciosas que busquen controlar el teléfono cuando estoy en el banco, ¿no? Cuando estoy accediendo a los canales digitales del banco. Y como lo había dicho antes, utilicen también antivirus en el celular. Es una muy buena práctica y también hay de todas las opciones, ¿no? Tanto pagas como gratuitas, que ayudan a tener un mejor nivel de seguridad en el dispositivo. Ahora, el sexto tip, la autenticación multifactor. Y aquí básicamente el mensaje es ese, ¿no? 2 es mejor que 1. ¿Sí? 2 métodos de autenticación son mejor que 1. Incluso hay ya casos donde donde se ve el uso de múltiples métodos de autenticación. Ya no son solo 2, sino múltiples métodos de autenticación. Y generalmente esto está basado en algo que se llama como algo que conozco, algo que soy y algo que tengo, ¿vale? Entonces, algo que conozco, ¿qué es? La contraseña. Algo que tengo, realmente es un token, ya sea físico o digital. Y algo que soy, la huella digital o una autenticación biométrica del rostro, ¿vale? Entonces hay diferentes tipos de aplicaciones, incluso no se usan únicamente para el banco, las podemos utilizar para acceder a todos los servicios que cada uno de nosotros accede, redes sociales, correo electrónico, el banco, claramente muchos de los bancos tienen este sistema habilitado para sus usuarios, sobre todo cuando son cuentas corporativas, como puede ser la de la propiedad horizontal, tienen acceso a sistemas adicionales de seguridad. Siempre que los ofrezcan y los tengan disponibles, úsenlos. Esto le pone un poco más difícil el trabajo a los defraudadores y les hace a ustedes también la vida mucho más fácil, ¿no? Pueden estar más tranquilos de que sus cuentas digitales y las cuentas bancarias están seguras, ¿no? ¿Por qué? Porque como vemos, los defraudadores generalmente van un paso adelante de nosotros. Entonces la idea es tratar de dejar de jugar al gato y al ratón y estar nosotros adelante del defraudador, ¿no? Tratar de garantizar al máximo esa seguridad que tanto nos hace falta en muchas ocasiones. Y por último, un resumen, les decía, los usuarios finales somos el eslabón más débil de la cadena y estamos expuestos a todas las amenazas de manipulación y suplantación por parte de los defraudadores. Entonces, por eso es importante que tengamos presente una serie de recomendaciones al momento de realizar transacciones en los canales digitales y hacer compras online también, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo primero que hay que tener en cuenta es que ningún banco nos envía correos electrónicos o mensajes de texto pidiéndonos
hacer clics en links para ingresar en un sitio web y poner sitios, datos confidenciales, números de tarjeta de crédito, credenciales de acceso. Eso no sucede. Ningún banco lo hace en ninguna parte del mundo. Ahora, si los mensajes recibidos son referentes al bloqueo de los productos financieros o a cargos no reconocidos en la tarjeta de crédito o en la cuenta, tampoco se debe hacer clic en ningún link. El procedimiento correcto es comunicarse de inmediato con el banco por los canales oficiales que tenga el banco y constatar esta información con un asesor del banco. ¿Okay? Segundo, si lo que recibimos es una llamada de alguien haciéndose pasar por funcionario del banco, lo mejor es informarle a esa persona, a ese interlocutor, que van a colgar la llamada y que ustedes mismos se van a comunicar con el banco para constatar esta información. Lo mismo, los bancos no llaman a solicitar información confidencial o a pedirles que hagan algo en el canal digital. ¿Listo? Entonces, por ningún motivo entreguen información confidencial o credenciales a través de una llamada telefónica. Tercero, en lo posible, no ingresen a las páginas web de los bancos o comercios electrónicos haciendo clic en enlaces recibidos por correo electrónico, por SMS o incluso en búsquedas de Google, ¿no? Siempre traten de ingresar a la página del banco digitando ustedes mismos la URL en el explorador. ¿Listo? Mi banco es bancoxy.com. Ingresen ustedes mismos la URL bancoxy.com. ¿Listo? Cuarto, es muy común hoy día el tema del teletrabajo, por todo lo que hemos vivido con la pandemia, y es muy común las herramientas de acceso remoto, ¿no? TeamViewer y otra serie de herramientas de acceso remoto. Entonces, si utilizan esta clase de herramientas por temas del mismo trabajo y de la función que realizan, eviten conceder acceso a sus computadores o a sus dispositivos móviles a personas desconocidas o que se hagan pasar por funcionarios del banco o por servicios de reparación de computadores. Hay una amenaza bastante conocida que se llama la amenaza o el fraude del técnico de Microsoft. Y básicamente lo que hace esta persona es tratar de manipular a la víctima diciéndole que lo está llamando directamente de Microsoft para solucionar un problema que tiene su computador y que lo va a guiar por una serie de pasos, ¿no? Entonces, no concedan acceso remoto a sus máquinas a menos que sea una persona de su entera confianza. Y quinto, de eso tan buenos no dan tanto, dice el tip, y es en el caso de los comercios electrónicos, desconfíen de mensajes con promociones o descuentos exagerados o descuentos nunca antes vistos. ¿Listo? Sucede mucho, cadenas de WhatsApp, mensajes de WhatsApp que se reenvían y se reenvían con información de que X establecimiento está dando un descuento increíble o que están dando un descuento o un regalo por llenar una encuesta. Eso no existe. Eviten ingresar los datos de tarjeta de crédito o débito en páginas web de dudosa procedencia y en caso de duda, lo mejor es no efectuar ninguna transacción. En el caso de los comercios electrónicos también, si el banco les permite, utilicen tarjetas virtuales o prepagadas o tarjetas de un solo uso, también son llamadas para realizar transacciones en comercios electrónicos. Y de esta manera lo que hacemos es minimizar el riesgo de fraude o de robo de información. Si tengo una tarjeta virtual, una tarjeta prepagada, pues sencillamente la cargo con el dinero necesario para hacer la compra que quiera hacer y finalmente después la desecho o si no tiene carga, pues no, el defraudador no va a poder hacer nada, ¿no? Entonces así minimizo el riesgo de fraude o de robo de información. Y por último, una recomendación básica y bastante vieja también, que seguramente muchos de ustedes han escuchado en noticieros y en diferentes medios, es asegurarse de que el sitio web que están visitando sea seguro. Y para ello, básicamente, hay que comprobar que aparece un icono de un candado en la barra de direcciones del navegador y por último, que la URL corresponda, ¿no? Si están entrando a un sitio específico, que corresponda a la URL con el nombre del sitio. Fíjense siempre que sea tal cual como debería ser. ¿Listo? Muchas veces los defraudadores se compran dominios muy parecidos al dominio original.
¿no? Entonces, un ejemplo, si es banco.com, entonces cambian la O del banco por un cero. Y si yo lo miro rápidamente o a simple vista, parece que es banco.com e ingreso al sitio fraudulento. Entonces, fíjense muy bien las URLs y, como les decía anteriormente, lo mejor es digitarlas uno mismo. Entonces, esto es lo que quería compartir con ustedes. Espero que esta información sea de utilidad para todos. Y de nuevo, muchas gracias por su asistencia a Expo PH. Si tengan preguntas. Sí, Ricardo, precisamente en el chat nos hacen una pregunta y pues más que todo para claridad de la audiencia, ¿podrías explicarnos por favor qué es un VPN? Vale, bien. Una VPN es una que traduce red privada virtual en inglés y básicamente es una manera segura de acceder a Internet, de conectarse a Internet. Lo que hace una aplicación VPN básicamente es establecer una comunicación segura utilizando un protocolo que se conoce como SSL, que genera un vínculo directo entre mi computador y el servidor de VPN. Todo lo que va a través de esa red, de ese vínculo que se crea, de esa conexión, está cifrado y nadie, a menos de que tenga la llave de descifrado, puede acceder a la información que se está transfiriendo por ese medio. Entonces, en el caso de las cuentas, del acceso, perdón, a las redes Wi-Fi públicas, pues es una muy buena opción de seguridad. Lo que estoy garantizando con esta VPN es establecer un canal seguro de comunicación que hace que toda la información que fluya desde mi computador hacia cualquier sitio en Internet esté cifrada, ¿sí? Y que nadie pueda acceder a esa información. Perfecto, Ricardo. Y desde México nos hacen una pregunta. En mi condominio mucha gente tiene la contraseña del Wi-Fi porque se considera que es una red pública para uso de todos. Pero, ¿qué riesgos me genera esto? Bien, aquí lo primero que hay que aclarar es que seguramente una red de una copropiedad que sea utilizada por todos los residentes de la copropiedad, seguramente va a ser una red que va a estar saturada, que no va a ofrecer el mismo servicio que todos quisieran, que no va a ser un servicio de calidad, porque todo el mundo va a estar colgado a la misma red, ¿no? Yo me atrevería a decir que la gran mayoría de propietarios o de residentes de esa copropiedad seguramente tengan su propio servicio de Internet, por lo cual yo descartaría tener una red específicamente para el acceso a los copropietarios. Sin embargo, si es algo que por alguna razón de la misma administración desearon mantener, lo mejor que podemos hacer es tener separadas las redes, ¿no? Es decir, tener una red que sea de uso exclusivo del administrador o de la administración de la copropiedad y otra red completamente separada de invitados. La red de invitados la podemos compartir, incluso podríamos dejarla abierta sin necesidad de contraseña o la podríamos compartir la clave a todos los residentes de la copropiedad. Y la red de la administración, básicamente solo para acceso de los funcionarios de la administración. ¿Esto qué va a garantizar? Que evite ser víctima de ataques de hombre en el medio, se conoce, es el término técnico, pero básicamente de interceptación de las comunicaciones que el administrador o algún funcionario de la administración pueda estar llevando a cabo a través de la red Wi-Fi. ¿Vale? Entonces, lo mejor es tenerlas separadas, una red de invitados, como les mencionaba anteriormente, y una red para los funcionarios de la administración. La red del funcionario de la administración no debería compartirse con nadie. Bueno, más que clara esta recomendación y veo que siguen muy activos aquí en nuestro chat. Tenemos otra pregunta.
En mi conjunto tenemos cámaras de video que se pueden monitorear por internet por parte de la administración, pero esas cámaras también usan redes de internet. ¿Es posible que también terminen siendo vulnerables a ataques? Sí, sí, efectivamente, cualquier dispositivo que esté conectado a Internet es susceptible de ataques de cualquier tipo, ¿no? Incluso no solo de ataques que puedan hacer que esa información vaya a caer en manos equivocadas o ataques que busquen indisponibilizar los servicios, sino que también puede ser víctima de una red de bots. Básicamente una red de bots es una red de múltiples sistemas, múltiples equipos o dispositivos conectados a Internet que son manejados como robots por un ciberdelincuente de manera remota y que se utilizan para hacer ataques a otros sitios. Entonces, muchos ataques a gobiernos, por ejemplo, y que se vivieron incluso en Colombia en las últimas protestas, eran realizados desde sistemas como televisores, refrigeradores, cámaras de videovigilancia y demás, ¿no? Entonces, no solo el riesgo que supone para el usuario, sino el riesgo de permitir que esos dispositivos puedan atacar otras infraestructuras, ya sea del Estado o de otra copropiedad o de otra empresa. ¿Vale? Entonces, efectivamente, aquí un tip importante en este caso de las cámaras de videovigilancia es que todas estas cámaras, al igual que los enrutadores de Internet, vienen con una contraseña por defecto, ¿vale? Que seguramente un ciberdelincuente que quiera atacar este tipo de sistemas va a conocer. Entonces, lo mejor es garantizar que todas esas cámaras tengan una contraseña distinta a la que viene por defecto, que se asegure que todas tienen contraseña para ingresar a los menús de configuración y que la red Wi-Fi nuevamente esté protegida y solo la contraseña de esa red la conozcan. Perfecto, Ricardo. Creo que las personas están un poco temerosas, de acuerdo a todo lo que tú has dicho, porque hay unas preguntas que se están repitiendo bastante en el chat respecto a las transacciones bancarias. Y una de esas ¿es seguro hacer transacciones por Internet con los bancos colombianos o realmente el sistema bancario colombiano no es seguro para realizar transacciones? Y la siguiente ¿es más seguro hacer transacciones conectado a un cable de red o a una red Wi-Fi? Vale, para la primera pregunta, el sistema financiero colombiano y en general el sistema financiero mundial ofrece las mismas capacidades de seguridad para realizar transacciones por Internet. Es completamente seguro y no solo seguro, sino muy eficiente hacer las transacciones a través de Internet. ¿Qué es importante tener en cuenta? Parte de los tips que di en la presentación, ¿no? Eviten compartir credenciales, eviten acceder al sitio del banco desde redes públicas, cambien las contraseñas con frecuencia. Si les ofrecen un sistema de doble factor de autenticación, como el token, ya sea físico o digital o por mensaje de texto, utilícenlo. Esto ayuda muchísimo a la seguridad. Recuerden la longitud mínima de la contraseña, 8 caracteres, letras, números y caracteres especiales. Pero es completamente seguro. El sistema, independientemente del banco que estén utilizando, es completamente seguro utilizar el sistema financiero a través de Internet y hacer transacciones financieras a través de Internet. Y para la siguiente pregunta, ¿me recuerda cuál era? Claro que sí, Ricardo. La segunda pregunta ¿es más seguro hacer transacciones conectado a un cable de red o a una red Wi-Fi? Bueno, en ese caso, a la final, si nos conectamos por Wi-Fi o por cable, es exactamente la misma conexión, es el mismo tipo a la final de conexión que voy a tener, ¿no? Lo único que cambia es que pues, en un lado estoy accediendo a través de una red Wi-Fi,
en el otro a través del cable de red, pero la información viaja exactamente igual. Es decir, va de mi computador, pasa por el router de Internet y finalmente va hacia el banco o hacia el sitio de comercio electrónico donde quiero acceder. Entonces, exactamente igual, no cambia nada. Digamos que la facilidad de hacerlo a través de Wi-Fi es que me puedo mover, puedo tener el equipo en cualquier lugar, no necesito estar en un solo sitio conectado a un cable, sino que puedo hacerlo, tengo movilidad, ¿no? Y seguramente muchos de los computadores que hoy en día venden ya no tienen ni siquiera el cable de red, ¿no? Que es únicamente Wi-Fi. Entonces, es indiferente. Lo que importa es la seguridad que tenga atrás, lo que importa es que mi equipo esté actualizado, que el firewall o el cortafuegos del computador esté activo, que mi antivirus esté actualizado y esté haciendo lo que tiene que hacer, y que yo esté siguiendo los tips de seguridad o las recomendaciones de seguridad que dimos anteriormente y que seguramente el banco también. Perfecto, Ricardo. Muchas gracias por responder a las preguntas realizadas por el chat. De verdad que estas recomendaciones son muy valiosas para tenerlas en cuenta. Bueno, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por el momento que compartieron conmigo y espero que esta charla haya sido de utilidad para todos. Hasta luego. Agradecimientos especiales para nuestros invitados en Expo PH 2021. Nora Pavón, Erika Cubillos, José Jaime Uzcategui, Luis Carrillo, Lourdes Montoya, Jorge Luis Pachón, Dismar de Burgos, José Andrés Bermúdez, Gervi Muñoz, César Berrío, Alexander Reina, Julio César López, Mauricio Buriticá, Francisco Medina, Andrés Martínez, Fernando Lara, Ricardo Ribeira, Lina Margarita Reyes, Giancarlo Sánchez, Carolina Borges, Estanislao Rosso y Silvia Arias. Termina Expo PH 2021 y desde ya estamos trabajando en nuestro próximo evento en 2022 para convertirnos en la mejor feria virtual de la propiedad horizontal en Latinoamérica. Por eso, tenemos el gusto de presentarles a nuestro nuevo invitado de honor para el próximo año. La Asociación de Profesionales Administradores de la Propiedad Horizontal en Panamá, ADEPA. Continúa siguiéndonos en las redes sociales para que estés al día con Expo PH. Te esperamos.